Si hablamos de estadística, el 93% de las personas que invierten en Forex pierden su dinero. Hace 3 años yo también me preguntaba por qué esto era así. Si ahora mismo entramos a la web y buscamos cómo invertir en Forex, todo lo que te va a aparecer es de análisis técnico. ¿Y por qué? Resulta que hay un análisis diferente, que es el que usan los grandes bancos e instituciones financieras, que recibe el nombre, nosotros mismos le hemos apodado trading institucional. Si te quedas aquí, te prometo que te explicaré la diferencia entre estos dos tipos de análisis y por qué tantas personas cuando empiezan a invertir pierden su dinero. Antes de hablarte de trading institucional, tengo que hablarte un poquito de técnico para que podamos ver la comparación y los fundamentos. Fíjate, en el análisis técnico, generalmente la persona, si tú estás aquí, se supone que tú sabes un poquito de trading. O a lo mejor no sabe nada y quiere saber cuál es la diferencia de los distintos tipos de análisis que existen. Generalmente el análisis técnico se acompaña del fundamental, analizar noticias e identificar estructura del mercado. Es lo común. Si por ejemplo yo tiro esta línea aquí y veo que la línea empieza a chocar en este punto desde la parte de abajo hacia arriba, ya yo determino que esta línea es un soporte o una resistencia. Cuando la paso aquí veo como un soporte que pasó a resistencia. También el trading técnico se fundamenta en líneas de tendencia, que es un punto donde toca varias veces en el mercado, siguiendo una tendencia en específica, ya sea alcista o bajista. También se analizan los quiebres de estructura, se analizan las velas, cómo van cerrando, si cierran fuerte, con volumen o sin volumen, y todo ese tipo de cosas. Pero yo soy de la persona que dice que si tú quieres hacer algo bien, tú tienes que intentarlo hacer de la manera más profesional posible. Entonces, si nosotros aquí solamente estamos viendo un gráfico, ¿por qué? Por el simple hecho de yo poner esta línea, aquí yo puedo determinar que aquí una divisa, que es lo que mueve al mundo, el dinero, una divisa tiene que subir aquí, cuando llega aquí. O sea, ¿por qué? Si fuera así tan simple, cualquier persona pudiese hacerlo. ¿O por qué, si en el 1990 reaccionó en este punto, por qué tiene que hacerlo hoy en el 2020? ¿Qué tiene que ver el precio antiguo con el precio nuevo? ¿Por qué la estructura se determina de esta manera? ¿Por qué se entiende con una estructura alcista? ¿Por qué indicadores que te dicen precio antiguo, tú tratas de utilizarlo al precio presente y futuro? ¿Por qué? Entonces, teniendo esa duda, nunca pude hacer dinero. Yo nunca pude hacer profits utilizando el análisis técnico, profit como debería. Yo podía tener algunas operaciones buenas, pero no fui rentable constante en el tiempo. Entonces me pregunté, ¿qué es lo que va más allá? Porque el análisis técnico me dice que si yo trazo esta línea de tendencia, por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo más bonito de línea de tendencia. Por ejemplo, si yo trazo esta línea de tendencia de aquí a aquí, se supone que este es el primer toque, este es el segundo toque y en el tercer toque debería de bajar. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué rompió esta línea de tendencia? ¿Por qué, por ejemplo, también este doble techo de aquí se rompió? Hizo el engulfing o la acción de precio, como muchos llaman, lectura de velas. Hizo el engulfing aquí, pero él no bajó, sino que siguió subiendo. Y si yo hubiese tomado una entrada en venta en esta parte por un doble techo, hubiese perdido y no hubiese entendido por qué. Entonces muchas personas cuando tú le explicas, por ejemplo, mentores, yo tuve muchos mentores, yo les decía, ¿por qué estoy perdiendo de esta manera? Y me decían que era la psicología. La psicología, léete este libro, tú no estás teniendo paciencia. Un desastre. Resulta también que cuando tú haces ese análisis técnico, tú tienes que analizar demasiado. Tú tienes que esperar que cierre la vela de 4 horas, tienes que esperar que cierre la vela diaria, tienes que esperar demasiado para tomar una entrada. Tú te pasas el día entero viendo el gráfico, algo que no es bien, no es bueno para tu psicología. Cuando tú ves tanto el gráfico, te da ansiedad, te dan ganas de tomar entradas, es difícil tú esperar, pones stop loss muy alto. No entendía cuál era la explicación de por qué una simple línea que yo mismo puse y que otra persona hubiese puesto de una manera distinta provocara que el gráfico bajara o subiera en cierto punto. Para mí no tenía sentido. Yo lo hacía porque así me lo enseñaron. Y seguro hay muchos de ustedes que lo hacen igual. Si ahora mismo tú entras a YouTube, tú vas a encontrar miles de videos de análisis técnico. Es lo que más ronda en las redes sociales, en YouTube también, en la mayoría de lugares donde se transmiten este tipo de conocimientos, análisis técnico, porque es lo más fácil de aprender, no tiene un fundamento detrás de todo. Y todo cambió cuando yo conocí el trading institucional. Y muchas personas seguramente me van a preguntar cómo lo conociste y eso, pero este video no es para explicar eso.
este video para que pueda ver la diferencia entre institucional y técnico y por qué yo personalmente considero que es más fácil durar tiempo en Forex siendo rentable utilizando este tipo de análisis. Resulta, ya entendimos que para mí el análisis técnico es un complicado, no tiene fundamento profesional y no es el análisis que utilizan los bancos. Ahora, si nosotros decimos que el análisis técnico no es el que utilizan los bancos y los bancos son las principales instituciones que invierten dinero para que el mercado se mueva, los bancos y otros fondos comerciales que utilizan ese dinero para hacer transacciones en otros países mueven el mercado. Entonces, ¿cómo funciona? Primero tenemos que entender que cuando vamos a dibujarlo con un cuadrito para que me vaya siguiendo. Digamos que este cuadrito es un banco. Este cuadrito es un negocio de España que importa gomas de vehículos. Si ese negocio de España necesita comprar, por ejemplo, aluminio para fabricar los aros de las gomas en Estados Unidos, en España, que utilizan el euro, necesitan dólar. Entonces, en España utilizan el euro, ahora ellos necesitan dólar para hacer esa transacción. Necesitamos dólares. ¿Dónde va esa empresa de España a buscar dólares para realizar esta transacción? Ellos tienen euro, necesitan dólar porque en Estados Unidos no aceptan euro como moneda para transacción. Ellos van a una entidad financiera, a bancos dedicados simplemente al intercambio de divisas a larga escala, que para abreviarlo vamos a decir que son instituciones. Hay muchos tipos de instituciones, pero este tipo de institución bancaria solo intercambia dinero a larga escala. Ok, resulta que esta institución bancaria tiene dólar y viene esa empresa de España con euro queriendo cambiar por dólar. Cuando esa empresa de España tiene, supongamos, 1 millón de euros y quiere cambiarlo a dólar, decimos que en dólares sabemos que el dólar tiene un valor más grande que el dólar tiene un valor menor que el euro, entonces sería menos. 1 millón de dólares a euro, 1 millón de euros a dólares sería alrededor de 800.000 dólares, vamos a decir. Esta empresa necesita 800.000 dólares intercambiándolo por euro. Ok. No, sería más. Sería 1.200.000 dólares le darían porque el euro vale más, ¿cierto? El punto es que si esta empresa necesita intercambiar 1 millón de euros, necesita alguien que satisfaga esa necesidad. Alguien que le provea esa cantidad de euros. Y ahí entra la institución. ¿Cómo funciona el mercado de Forex? Cuando nosotros tenemos una divisa euro-dólar y nosotros hacemos una compra, quiere decir que nosotros estamos comprando dólares pagando con euro. Mientras que si hacemos una venta, nosotros estamos comprando euro, pagando con dólares. Por eso, cuando ustedes ven que estamos analizando y el MetaTrader o cualquier aplicación que tú utilices para abrir operaciones, si tú haces una compra, tú quieres decir que el precio del dólar con respecto al euro va a subir. Si tú haces una venta, que el precio del euro con respecto al dólar va a bajar, ¿cierto? Entonces, si esta empresa española necesita euros, quiere obtenerlo a un buen precio. Por eso somete a esta institución bancaria americana a que le dé esos dólares a un buen precio. Que le convenga a ella y que le convenga a este también. Y ahí entra el trading institucional. Si yo pudiera definir qué es el trading institucional, es la forma en la que las instituciones proveen la liquidez al mercado con el objetivo de atraer nuevos consumidores y distribuir las órdenes. Si vemos en el análisis técnico, se determina que el mercado se mueve en base a estructuras, estructura alcista, estructura bajista, que cuando hay quiebre de estructura, el último higher low se rompe y ahora pasa a ser una estructura bajista. Eso es lo común. Pero en el trading institucional no nos fijamos en estructura, sino en distribución de precio. Entonces vamos a ver un ejemplo un poquito más gráfico. Todavía no hemos terminado con lo de la empresa. Y si te perdiste un poquito me vas a seguir hasta aquí. Vas a ver. Fíjate. Digamos que el precio se mantuvo subiendo. Y estamos en este punto un lunes. Ese lunes esa empresa decidió que necesitaba cambiar 1 millón de euros a dólares. En este precio de aquí, en este punto exacto, por ejemplo de las 9 de la mañana, esa empresa determinó que si compraba en ese punto, si intercambiaban en ese punto, no le iba a convenir. Las instituciones hacen un trato con esa empresa y acuerdan bajar el precio, hacerle un descuento al precio, un descuento cuando el precio baja, para que esa compañía europea pueda comprar, cambiar su divisa a un buen precio. Y le dicen, ok, nos va a tardar 2, 3 días para nosotros bajar el precio de 1.16
dólares por cada euro a 1.13. 1.13. Le va a convenir, no va a tardar 3 días. Resulta, vamos a suponer que eso fue un martes, miércoles y el jueves por fin el precio llegó a 1.13. Cuando llegó a 1.13, esa compañía europea decidió que iba a intercambiar 1 millón de euros a dólares. ¿Quién hace el cambio? Las instituciones hacen el cambio. Ellos reciben los euros por esta parte, reciben los euros y le dan los dólares. Es un negocio, pero piensa y vamos a usar un poquito de lógica. Si ahora ya la empresa tiene su dinero, todo contento, hace su transacción, no hay problema. Ahora, las instituciones financieras, los bancos, tienen esos euros que compraron y necesitan subirlo de valor para poder ganar dinero. Ellos ahora tienen esta cantidad a este precio, a 1.13. Es decir, que si ellos deciden vender esos euros que adquirieron más alto para cambiarlo por dólares, que sería lo correcto porque estamos en euro dólar, si ellos deciden vender esos euros a dólar, necesitan venderlo más caro. Por eso el precio sube hasta cierto punto, digamos que aquí está a 1.20 y la ganancia de esa institución fue la diferencia entre 1.13 y 1.20 al precio que compraron y la cantidad que compraron. Instituciones van a buscar hacer negocios con empresas grandes que necesiten grandes cantidades de dinero a intercambiar y luego ese dinero ir proveyendo, distribuyendo las órdenes en el mercado. Si nos fijamos y vemos otro ejemplo un poquito más sencillo, ahora digamos que viene una empresa de China, viene a Estados Unidos y necesita dólares. Entonces tendríamos una empresa de Japón, tendríamos el USD el dólar con el peso japonés. Si la empresa acuerda comprar a 1.31 y el precio se encuentra en 1.40, se encuentra en 1.40 aquí, vamos a poner el punto aquí. Cuando baje a 1.31, si ahí fue que se acordó el trato de que en 1.31 era que la empresa iba a intercambiar, ya la empresa está satisfecha, ya tiene su cantidad de dinero y ahora instituciones necesitan subir el precio para poder vender más caro. Siempre va a haber alguien que compre y siempre va a haber alguien que venda. Ya sabemos quiénes son los que compran. Instituciones compran en este punto barato. Siempre compran barato porque son las que mueven el mercado. ¿Cómo mueven el mercado? Proveyendo dinero. Mientras más dinero existe en el mercado de Forex, que se traduce como liquidez, mientras más dinero líquido existe, quiere decir que hay una mayor probabilidad de que donde exista más dinero, ya sea de euro o de dólar, el precio suba o baje. No es que hay una tendencia alcista y que cuando se rompa la resistencia, el precio va a subir cuando te esté el soporte. Puede ser que se vea ese escenario, pero no es la manera correcta de aproximarse a ello, porque no es una forma profesional. Yo no puedo explicar, imagínate que yo le explique a una persona que trabaja en un banco que yo opero en divisas y yo lo opero de esta manera. No tiene sentido, no tiene una explicación económica. Pero ahora, yo puedo decir que el euro dólar puede subir en este punto porque existió una empresa que compró cierta cantidad de dinero ahí y ahora se necesita subir el precio para obtener una ganancia líquida. Pero hay varios conceptos que tenemos que saber para seguir desglosando este contenido. Por ejemplo, ya sabemos que instituciones compran barato para vender caro, pero ¿a quién le venden? Generalmente instituciones siempre venden por encima de los highs y por debajo de los lows. Cuando me refiero a highs y lows, me refiero a esto. Generalmente instituciones venden por encima de los highs de cada high. No importa si es un higher high o un lower high. Eso no tiene nada que ver, solo hablo de high. Y venden por debajo de los lows. Es decir, que si está bajando, ellos intentan vender en cierto punto por debajo de los lows. Resulta que si, por ejemplo, una institución vende por encima de un high, es decir, el precio empieza a subir dirigiéndose a ese high que se encuentra aquí arriba, si ellos venden aquí arriba, ¿quiénes son los interesados en comprar eso que instituciones adquirieron a este precio barato para venderlo a este precio caro? Y ahí entran hedge funds o fondos de inversión en español. Hay muchos fondos de inversión en el mundo. En República Dominicana hay muchos, en Estados Unidos hay muchísimos, en Europa hay muchos, en América Central hay muchísimos, en el mundo hay muchísimos. Pero resulta que los fondos de inversión, algunos operan ellos mismos el mercado manual, otros crean algoritmos que operan por ellos. Los fondos de inversiones que crean algoritmos que operan por ellos tienen dos formas fáciles de crear algoritmos.
Uno es utilizando indicadores como las líneas móviles, cuando se cruce la 50 con la 100, va a comprar cuando se cruce usando indicadores. Ese es el primer grupo. El segundo grupo compra cuando se rompa soportes y resistencia. Eso vamos a decir soportes y resistencia. Compra cuando se rompan los soportes y resistencia. Es decir, que el segundo grupo programa el algoritmo para cuando haya un soporte, una resistencia, perdón, un nivel donde el precio toque mucho y no pase, inmediatamente lo rompa, el algoritmo está programado para hacer una compra en ese instante. Ellos tienen el dinero del capital de la persona, un fondo un poquito grande, pero no capaz de mover el mercado. Tú no puedes comparar el dinero que tiene una institución y que cambia, que son miles de millones de dólares de cualquier divisa, con el de un fondo de inversión que a lo mejor es $1 millón, 2 millones. Resulta que ese segundo algoritmo está programado para comprar cuando se rompa la resistencia. Se rompe la resistencia, el algoritmo inmediatamente en la cuenta del fondo de inversión abre una compra. Pero resulta que cuando se rompió esa resistencia fue que las instituciones decidieron vender lo que compraron barato en este punto, lo vendieron aquí arriba. Y si los fondos de inversión compran en este punto, tienen que comprarle a alguien. Ustedes se fijaron lo que tienen experiencia en Forex, que algunas veces tú abres tu MetaTrader o tu CTrader o alguna otra plataforma y dura un poquito cargando cuando tú abres tu orden. Eso es porque se está buscando a alguien que esté dispuesto a venderte lo que tú quieres comprar en ese momento. Si tú piensas que el euro dólar va a subir y tú quieres comprar, en ese punto que tú quieres entrar tiene que haber alguien que te venda, porque tú no puedes comprar a nadie. Si no hay ofertas, no se pueden satisfacer demandas. Tienes que comprar a alguien. Entonces ahora decimos que en este punto exacto, que fue donde la institución adquirió el producto, hizo el cambio, que fue lo que explicamos al principio, ahora necesita venderlo más caro. Lo vende más caro por encima de todos estos highs, donde hay fondos de inversiones dispuestos, que crearon un algoritmo dispuesto a comprar eso. Resulta que cuando instituciones venden aquí, si las órdenes de las instituciones se cierran, el precio bajaría a buscar más órdenes para seguir vendiendo hacia arriba o bajaría a vender órdenes hacia abajo. Abriría más órdenes en este punto y distribuiría hacia abajo, o abriría más órdenes abajo y distribuiría hacia arriba. Ya llegando a ese punto, podemos entrar al concepto de lo que son bloques de órdenes. No lo vamos a describir cómo utilizarlo, simplemente definir qué son y cómo funcionan. Un bloque de orden es un punto específico donde las instituciones ponen sus órdenes límites. Ya yo les expliqué que las instituciones distribuyen el precio basado en personas interesadas en comprar, y ellos cuando adquieren el producto lo llevan a un precio más alto para venderlo. Digamos que una institución hizo un descuento de este punto a ese punto para hacer un negocio con una compañía asiática. Ya la compañía asiática tiene su dinero a un precio más barato que como estaba aquí, y ahora la institución tiene esa divisa. Ellos necesitan subir el precio para generar una ganancia. Cuando suben el precio y llegan aquí arriba, que venden a un fondo de inversión, la ganancia residual va a ser la diferencia entre el precio aquí y el precio aquí. Aquí el fondo de inversión compra y se queda con ese producto que la institución le vendió. Pero resulta que en ese punto exacto, generalmente se va a encontrar un bloque de órdenes, o no siempre, pero digamos un 80% de las veces se encuentra un bloque de órdenes, que es un punto preciso, ponerlo como un cuadrito, donde las instituciones dejan sus órdenes límite para vender automáticamente a esas empresas dispuestas. Es decir, el precio baja, hace el descuento, la persona de la empresa de Asia tiene su producto, ahora ellos necesitan subir el precio. Ellos suben el precio abriendo miles de lotes para mover un solo pip. Para mover un solo pip se hacen falta, si no me equivoco, alrededor de 6.000 lotes. No. 600.000 lotes para mover un solo pip. Entonces imagínate cuántos lotes abre una institución en este punto para poder subir el mercado 40 pips. En ese punto ellos trabajan en base a órdenes límites. Lo vamos a identificar con el símbolo de dinero. Entonces, en este punto, instituciones ponen órdenes límite con el objetivo de que cuando se haga el descuento se abra automáticamente la orden. Las instituciones no tienen a muchas personas ahí esperando que el precio llegue a cierto punto
para comprar o para vender. Ellos tienen un algoritmo programado específicamente encargado de hacer las compras y las ventas a larga escala y de distribuir el precio. Instituciones dejan sus órdenes límites en este punto. Y si decimos que una institución dejó una orden límite en ese punto de 1 millón de lotes para hacer subir el precio, no sé, 40 pips. ¿Qué ustedes creen que pase cuando el precio llegue a ese punto y hayan 1 millón de lotes esperando tocar ese punto? Si las instituciones van a proveer el dinero exactamente en ese punto, entonces el precio subiría. Y el precio subiría hasta un punto de distribución que sería cerca de los highs y de los lows. Fíjense que la explicación me ha tomado un poquito de tiempo. Hay muchísimos otros detalles que hay que saber, pero hasta ahora podemos ver lo básico de cómo se distribuyen las órdenes. Recuerden, los conceptos que podemos aquí determinar serían highs y lows. Alguna en español, voy a poner highs y lows. En español sería máximos y mínimos. No me gusta llamarlo mucho de esa manera, para mí suena raro. Máximos y mínimos. Tenemos bloques de órdenes y distribución. El concepto de distribución es simplemente cuando se lleva una orden de un punto a otro punto. Cuando instituciones adquieren el producto a este precio y necesitan llevarlo a un precio más alto por encima de un high, entonces aquí entregan. Ese proceso de expansión institucionalmente se le denomina distribución. Ese proceso de expansión. Pero ¿qué diferencia existe ahora viendo una pequeña aproximación del institucional y el técnico? En el análisis técnico decimos que cuando un precio tiene mucho tiempo acumulándose en una zona, sería una resistencia. Poner el cuadrito. Sería como una resistencia donde el precio tiene mucho tiempo que no quiere pasar de ahí. Teniendo mucho tiempo el precio que no quiere pasar de ahí y vuelve a llegar, lo que explica el técnico es que debería irse, porque reaccionando a ese precio indica que la cantidad de compradores y vendedores, según lo que me enseñaron el técnico, que también lo básico, cantidad de comprador, había una guerra ahí entre compradores y vendedores, lo que generalmente se explica, pero no hay ninguna guerra y el precio no se distribuye ni se mueve de esa manera. Ustedes se van a fijar que muchas veces también cuando tú operas técnico y tú tienes una resistencia muy buena, generalmente va a pasar esto. Si tú entraste, ¿dónde tú pones tu stop loss? Por encima de la resistencia, tú pones tu stop loss. Entonces te va a fijar que instituciones, como le dije anteriormente, distribuyen el precio por encima de los highs. Y si hay muchos highs, significa que hay más probabilidad de que el precio se distribuya por encima de los highs. A ti te tocaría el stop loss, instituciones cumplirían con su negocio y luego el precio tú vas a ver cómo baja. Se dio en la dirección que tú esperabas, pero no en el momento que tú esperabas. Se dio hacia donde tú te dirigías, pero te sacó el stop loss. Y mucha gente dicen que eso es stop hunt. Pero realmente los stop hunt no existen. Instituciones no pueden ver dónde tú tienes tu stop loss. Simplemente resulta que generalmente cuando se hace análisis técnico se pone el stop loss por encima de la resistencia, por debajo del soporte o por encima de los highs o por debajo de los lows, dependiendo si hace compra o venta. Pero como ellos distribuyen el precio a un algoritmo de un fondo de inversión que tiene mucho dinero y está interesado en comprar ese producto por encima de los highs, resulta que casualmente ahí se encuentran nuestros stop loss. No es un stop hunt, es simplemente distribución del precio y una venta más cara a personas que están dispuestas a comprarlo. Pero por casualidad nosotros cuando hacemos técnico ponemos nuestro stop loss aquí. O también no te ha pasado, por ejemplo, que ves un doble piso, un double bottom, vamos a hacerlo más bonito, está como feo ese. Un double bottom aquí. Entonces generalmente lo que se explica es que después del doble piso, que hay un neckline, un cuello y luego seguirá subiendo. O que después del doble piso, si se hace abajo, que en el segundo toque, cuando hace el doble piso, debería subir. Pero instituciones ven los doble techo o los doble piso como un punto perfecto para distribuir órdenes, porque es una resistencia y ellos distribuyen órdenes por encima de la resistencia o por encima de los highs y por debajo de los soportes, por debajo de este soporte o por debajo de los lows. Por eso tú te vas a fijar que generalmente la mayoría de los stop loss te va a tocar, a menos que lo pongas súper grande, que en verdad es muy difícil porque va a tener que durar más tiempo esperando. Si tú pones un stop loss de 50 pips,
para que tu riesgo-beneficio sea por lo menos 1 a 2, vas a tener que buscar 100 y no es muy probable que el mercado te dé 100 hacia donde tú te diriges, no pasa siempre, entonces es un problema. Entonces, ¿qué mejor manera de aprender trading de la manera, no quiero decir correcta, porque hay muchas personas que hacen análisis técnico y a lo mejor hacen dinero, hacen profits, pero de la manera más profesional posible? Si tú ves una carrera a largo plazo, intenta siempre buscar la mejor forma de aproximarte a eso. ¿Qué tú crees que es mejor? Si tú quieres ser abogado, ir a estudiar a una universidad o hacer un curso en la calle de abogado, hacer un curso en YouTube de derecho. Piénsalo. Siempre es mejor entender los conceptos antes de intentar invertir. Si tú quieres invertir en Forex, es un mercado muy riesgoso, al igual que los stocks, al igual que los índices, al igual que todo. Pero tienes que encontrar la manera correcta de invertir. Y no porque en YouTube te salga un curso de Forex gratis y ya tú veas como que si tú pusiste una línea en este punto, ya tú veas que en el 1990 reaccionó a este punto y que va a volver a reaccionar. Así no funciona la cosa. Yo puedo tirar una línea donde sea. Yo puedo tirar una línea aquí. Puedo tirar una línea aquí y puedo tirar una línea aquí. Y me voy a fijar que en algún punto de la historia obligatoriamente tocó ese punto. Y yo ni siquiera analicé soporte y resistencia, pero yo me voy a fijar de que en algún punto lo tocó. Ah, mira, tocó este soporte y subió un poquito. Luego bajó y ahora lo está tomando como resistencia. Ahora rompió la resistencia, lo está usando como soporte. Las cosas no funcionan así. En el trading las cosas no funcionan así. El 93% de la persona pierde su dinero. 93% es demasiado. De cada 100.000, 93.000 personas pierden todo su dinero. Y si tú ves que tantas personas hacen el mismo análisis, entonces tú crees que sea la mejor forma de tú hacer algo profesional y que te vaya a durar a largo plazo. Yo personalmente no considero que sea así. Fíjate, yo tiré esta línea sin ni siquiera analizar y mira como aquí rompió la resistencia y ahora soporte. Cuando ya las cosas pasan es fácil verlo, pero cuando no están pasando es más difícil. Chequea lo que te estaba contando aquí. Fíjate como por encima de este high, aquí, se distribuyó el precio antes de bajar. Si estuviéramos viendo técnico y pusiéramos, por ejemplo, aquí, que esto es una resistencia en esta parte de aquí, este cuadrito de aquí, ¿por qué esa resistencia, en vez de bajar ahí o en vez de hacer un doble techo con este aquí, no hizo esto? Distribuyó órdenes para llevarse ese high. Lo ven como perfectamente subió por encima de la resistencia y luego se fue en la dirección indicada. Pero eso no se ve. Eso solamente tú lo puedes ver si tú estudias la distribución de liquidez. Pero en análisis técnico tú no puedes verlo. Soporte, resistencia, línea de tendencia, todo eso no tiene una explicación lógica y profesional a largo plazo. A algunas personas le funcionan, desarrollan una estrategia, perfecto, pero no tienen una explicación profesional. Y si tú quieres durar en algo a largo plazo, intenta que lo que tú aprendas sea lo mejor posible. Aquí un pequeño ejemplo, más adelante estaremos destacando más videos de trading institucional. Te recomiendo que te mantengas activo y que puedas por fin entender algo que me han preguntado demasiado, la explicación entre análisis técnico e institucional.